Muy buen día para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Tercer Piso. Esta vez vamos a estar hablando de un caso especial, un caso que conmocionó al país y al día de hoy no tiene ninguna resolución. Estamos hablando de lo que fue la muerte de Carlos Menem Jr. Para poner un poco en contexto, Argentina en los años 90 sufrió, por lo menos oficialmente, 2 ataques terroristas. El primero, el 17 de marzo del 92, en la Embajada de Israel, donde fallecieron 22 personas y otras 242 resultaron heridas. Y por otro lado, el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio del 1994, donde fallecieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. Eso quizás fue un poco el contexto durante esos años. En el poder, acá en Argentina, se encontraba Carlos Menem, preparándose el país quizás para lo que eran las reelecciones y para el segundo gobierno de Carlos Menem. En marzo de 1995, como ya dijimos, el país se estaba preparando para lo que eran las elecciones, posible reelección de Carlos Menem. En ese momento, ese 26 de marzo, Carlos Menem Jr. se encontraba piloteando un helicóptero junto al famoso piloto Silvio Oltra. Según lo que es la versión oficial que trascendió en todos los medios a nivel nacional e internacional, fue que una de las hélices del helicóptero impactó contra cables de alta tensión, lo que provocó la caída de este helicóptero y posterior fallecimiento tanto de Menem como de Oltra de forma casi inmediata cuando cayó este avión. Esta es la hipótesis que por años manejó la justicia. Eso es lo que trascendió y lo que se sabe al momento, pero para más hipótesis la tenemos a Rocío Jaramillo, que nos va a estar contando un poco de lo que fue el caso. Hola Luna, muy buen día. Buen día. Y a todas las personas que están viendo el programa. Sí, como bien dijiste, hay muchas hipótesis sobre el caso de Carlos Menem Jr. Hay que tener en cuenta que quizás muchas veces se torna algo de casualidad o no, pero quizás esto ya venía siendo algo que podía suceder lamentablemente, porque estamos hablando de que durante estas hipótesis también se presenta muchos testigos, ¿no? Estamos hablando de que en este caso el catalogado accidente hay 55 testigos y también se hizo un informe de la Junta de la Fuerza Aérea Argentina sobre que este helicóptero tuvo el accidente con los cables, como bien vos lo dijiste. Bien. Hay que tener en cuenta que en febrero de 1995 un agente de inteligencia, Mario Aguilar, envió una carta al ministro del Interior del gobierno a Menem. O sea que estamos hablando de que había algún documento que estaba circulando. Sí. Y en este mismo se hablaba de algo indirectamente sobre Carlos Menem Jr. en cuanto a un atentado. Sí. Todo esto obviamente vinculado con la AMIA, o sea que ya teníamos alguna trascendencia documentada sobre el nombre de Carlos Menem Jr. y las cosas que podían llegar a pasar. Esta carta había sido enviada un mes antes de lo que le sucedió a Carlos Menem Jr. Estamos hablando... Una suerte de aviso, quizás. Sí, algo que no le prestaron atención. Sí. Exactamente. Esto pasó un mes antes de lo que le sucedió a Carlos Menem Jr. A todo esto, la vida de Jr. está, vamos a decirle, pasando por una situación en la cual no lo alteraba tanto, al nivel de que conseguía llamadas que no esperaba. Tenía, bueno, obviamente seguridad todo el tiempo como una persona especial, ya que es el hijo del presidente. Sí. Y a todo esto, la vida que tenía adelante la tenía con sus amigos, obviamente, ¿no? Él contaba con custodia en particular, pero el día que decidió subirse al helicóptero y a pasear con su amigo, tuvo un comportamiento raro la seguridad de Carlos Menem Jr. al nivel de que 20 kilómetros antes de que sucediera este accidente, la seguridad dijo que tenía que haber cambiado una llanta del auto en el cual lo estaban siguiendo. Es algo quizás un poco raro en estas hipótesis, porque, bueno, ¿cómo va a suceder que manteniéndole siempre el ojo puesto a esta persona tan importante, suceda que 20 kilómetros antes se detuvo y pasaron estas cosas, ¿no? No solamente estamos hablando de dudas, de hipótesis, de cosas que pueden pasar, sino que también la muerte de Carlos Menem Jr. fue algo muy raro, porque después de esto trascendieron muchas otras cosas, ¿no? Fue como el inicio de algo que a nivel familiar fue muy fuerte. Pero en este caso, cuando murió Carlos Menem Jr. en
en este accidente que fue catalogado, que bueno, muchos años después todavía se sigue dudando de esto. Sí, se habla incluso de teorías conspirativas, Sí. de todo tipo al tratarse de un caso de tanta magnitud, digamos. Exactamente. Lamentablemente la familia ha dudado de muchas cosas que sucedieron en el medio, desde que, por ejemplo, el helicóptero cuando cayó, después desaparecieron partes. La autopsia que se le hizo al cuerpo fue demasiado alborotada, fue rara hasta el momento en que llegó la personal de emergencia y tuvo que ir hasta el lugar. También lo han catalogado como brutal, como algo muy raro, porque no trataron el cuerpo de una manera seria, de una manera como corresponde, ¿no? Claro, no trataron el cuerpo con la delicadeza que tendría que haberlo tratado. Exactamente. Y para esto también la familia, en este caso la mamá, Zulema, ha tenido dudas en cuanto al cuerpo de su hijo, al nivel de dudar si era el cuerpo de él, si lo habían hecho desaparecer, si realmente lo trataron como correspondía, si habían hecho las pericias necesarias para descartar dudas. Así que esto ha sido el inicio de muchas cosas que han pasado en la familia y han trascendido también la historia, ¿no? Sí. Este es el inicio y bueno, la autopsia y las dudas de la familia fue algo en particular para el caso de Carlos Menem Jr. que recién comenzaba. Sí, también recordemos otra de las versiones que circula y capaz que las que tiene más fuerza es que un tiempo antes de este accidente hubo una reunión entre Carlos Menem y el ex dictador presidente de Siria, Salazar. Hubo un acuerdo, una reunión donde Carlos Menem recibe alrededor de 8 millones de dólares para bancar lo que es la campaña electoral. Sí, porque Menem en este momento estaba haciendo encontraba demasiadas cadenas y Sí. también, bueno, muchas canciones que vamos a estar viendo próximamente también, en donde podía ser una red. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo. El acceso al crédito, con él empezó. La paz con Chile, con él lo garantizamos. La autopista panamericana, con él mejoró. El servicio militar obligatorio. Con él terminó. La estabilidad, con él lo garantizamos. El gasoducto Maipú-Chile fue hecho por Menem. El aeropuerto de Salta. Con él cambió. La negociación por Malvinas. Con él es verdad. El puente de la integración. Menem lo hizo. La autopista Buenos Aires-La Plata. Fue quien lo hizo. El respeto a los excombatientes. Con él empezó. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina. Nadie puede negar, nadie puede negar. Elección, podía ser algo que se estaba apuntando con demasiada fuerza y que haya sucedido esto fue también un golpe bastante duro para las campañas electorales, Claro, ¿no? bueno, a cambio se dice que Salazar le pidió un reactor nuclear. Carlos Menem no cumplió con su parte de la palabra, recibió el dinero, pero no cumplió con el reactor, no lo entregó. Y es por eso que se dice que se llegaron a estos términos. La misma teoría mantenía el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y si les parece, escuchamos lo que decía. La palabra el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor Domingo Felipe Cavallo. Compatriotas, tal como me comprometí a hacerlo cuando me dirigí a ustedes el 5 de julio pasado, vuelvo a rendirles cuenta de la marcha de la ejecución fiscal y monetaria. Con satisfacción puedo anunciarles que por segundo trimestre consecutivo, durante julio, agosto y septiembre, hemos alcanzado las metas fiscales que nos habíamos trazado y consecuentemente seguimos encuadrados de manera muy estricta dentro de las normas de la ley de convertibilidad. Habíamos propuesto un superávit primario del sector público
de 800 millones de dólares y lo hemos conseguido. Este superávit nos permitió afrontar todos los pagos internos y externos de intereses presupuestados, por lo que nuevamente hemos logrado cerrar las cuentas sin déficit fiscal. Por eso seguimos manteniendo el respaldo en oro y divisas para el 100% de los australes en circulación. La recaudación total excedió a lo que habíamos presupuestado en casi 600 millones de dólares. Buena parte de esa mayor recaudación provino del pago de deudas impositivas y previsionales de empresas públicas en proceso de privatización o liquidación. Si hubiéramos mantenido el nivel de gastos presupuestados, con este aumento de recaudación podríamos haber acumulado las reservas excedentes que necesitamos para avanzar hacia una renegociación integral de la deuda externa. Pero lamentablemente los gastos también estuvieron por arriba de lo que habíamos presupuestado. Los gastos que más aumentaron fueron las transferencias a las provincias. El exceso ascendió a 360 millones de dólares y se originó en el importante aumento experimentado por la recaudación de impuestos coparticipados, que por ley se deben enviar en un 56% y en forma automática al conjunto de provincias. También resultaron mayores las transferencias a ferrocarriles por 60 millones de dólares, pero en este caso es importante destacar que esta empresa, en proceso de privatización, está pagando las compensaciones vinculadas a los retiros voluntarios de personal, que son imprescindibles para que no siga produciendo pérdidas. Por consiguiente, estas mayores transferencias no serán erogaciones permanentes. Por lo demás, el aumento de la recaudación permitió que a partir del 1 de junio se incorporara al sueldo básico de convenio de los docentes la bonificación no remunerativa, que se pagaran los aguinaldos en término y que, conjuntamente con el sueldo de agosto, se comenzara a pagar el aumento de 300.000 australes a los jubilados y pensionados. Estas fueron las únicas partidas de personal que en la práctica aumentaron por arriba de lo originariamente previsto. He querido entrar en estos detalles sobre la composición de los aumentos del gasto público porque en el trimestre que estamos comenzando, es decir, octubre, noviembre, diciembre, afrontamos una meta de superávit más ambiciosa aún que la que acabamos de alcanzar. Debemos conseguir un superávit primario de 1.400 millones de dólares, que es lo que necesitamos para llevar adelante una buena reestructuración de la deuda externa. Para conseguir este superávit, es fundamental que sigamos aumentando la recaudación impositiva, que persistamos en una política de gran austeridad en materia de gastos y que no se produzca ninguna demora en el proceso de reestructuración y privatización de empresas públicas. La recaudación impositiva, aduanera y previsional ha aumentado, pero todavía hay mucha evasión. En particular, muy pocos contribuyentes han pagado en septiembre el anticipo del impuesto a los activos no productivos. Evadir este impuesto es robarle a los jubilados. Seremos cada vez más inflexibles en nuestra lucha contra los evasores. Estamos perfeccionando todo el arsenal para erradicar la evasión, por lo que no pagar los impuestos va a ser el peor de los negocios. La recomendación de austeridad es particularmente importante para las provincias. Sobre esto quiero ser muy claro. Las provincias han recibido un enorme aumento de recursos por vía de la coparticipación federal de impuestos. Esto les debería permitir mejorar sustancialmente la prestación de los servicios de educación y salud, que son su responsabilidad esencial. La única forma de que el país pueda contar
con buenos niveles de esos servicios es que las provincias no despilfarren los recursos que están recibiendo y los apliquen a cumplir con sus funciones básicas. El Tesoro Nacional no tiene recursos porque ya no cobra los derechos de exportación ni el impuesto inflacionario que constituían el grueso de los ingresos no coparticipados. Si las provincias gastan los aumentos de recaudación en otras actividades y no se hacen cargo de prestar los servicios de educación y de salud, van a obligar a la nación a que abandone el plan de convertibilidad y se reinstale la inflación en la Argentina. Por eso, quienes se oponen a la transferencia de servicios de educación y salud a las provincias están queriendo gastar en actividades menos esenciales el dinero que la nación recauda y envía a las provincias, y van a obligar al país a descuidar la educación y la salud o a volver a la inflación, que es en definitiva caer en el caos. Hoy en día, el verdadero federalismo consiste en que las provincias que ya han recibido los recursos y los verán aumentados aún más en 1992, se hagan cargo de las responsabilidades de atender los gastos que les corresponden en una distribución sensata de funciones jurisdiccionales. Oponerse a la transferencia de responsabilidades para poder gastar los aumentos de coparticipación federal en otros destinos es lisa y llanamente atentar contra el clima de estabilidad que hemos comenzado a conseguir a partir del 1 de abril de este año. Otro tema crucial en el que no cederemos ni un ápice es en el de la reestructuración y privatización de empresas. El gobierno ha sido muy cuidadoso en reducir a un mínimo el costo social de este proceso. Ya se ha disminuido en 60.000 personas el empleo público, sin despidos. Hemos ofrecido en todos los casos oportunidades de retiro voluntario y reentrenamiento para acceder a otras ocupaciones. Lo seguiremos haciendo aun cuando se nos pretenda frenar con manifestaciones callejeras. Mantener más personal que el necesario en bancos, ferrocarriles y otras empresas públicas es atentar contra el bienestar de los argentinos. Por lo tanto, es un imperativo avanzar en la reestructuración productiva. Estamos intentando hacerlo a través de retiros voluntarios y no de despidos. Pero tenemos que hacerlo inexorablemente. Por eso exhortamos a que los trabajadores ocupados en estas actividades sobredimensionadas evalúen correctamente la posibilidad de aprovechar el retiro voluntario y buscar otra inserción laboral. Hasta aquí les he hablado de la importancia de alcanzar las metas fiscales. Esto es fundamental en el marco de la renegociación de nuestra deuda externa y del cumplimiento formal de la ley de convertibilidad. Pero también es imprescindible para que avancemos en la solución de un problema que tiene que ver con el bienestar inmediato de cada una de las familias argentinas. Me refiero a la inflación. Quiero ser muy franco con cada uno de ustedes. El aumento mensual del índice del costo de vida sigue demasiado elevado. En el mes de septiembre ascendió al 1,8%, es decir, estuvo por arriba del aumento experimentado en agosto. Y en el semestre abril-septiembre aumentó 18,3%, casi 5 veces lo que aumentó el índice de precios al por mayor. Este aumento del costo de la vida tiene fundamentalmente dos causas: el encarecimiento de los alimentos frescos y el incremento de los servicios privados. Por el contrario, los alimentos industrializados y el resto de los bienes se mantuvieron en línea con el comportamiento mucho más razonable de los precios mayoristas. Estos aumentos desmedidos de alimentos frescos y servicios privados reflejan dos fenómenos que tenemos que revertir. En primer lugar,
se produjo un aumento de gastos en esos rubros por arriba de la capacidad de respuesta de la oferta. En segundo lugar, todavía no hay suficiente competencia y transparencia en los mercados de bienes y servicios. Permítanme hablarles primero del excesivo gasto, tanto público como privado. Cuando van aumentando de manera sostenida los ingresos de las familias y del gobierno, es natural y conveniente que aumente la demanda de bienes y servicios. Pero si el aumento se produce demasiado rápido, el resultado es la elevación de los precios. Hay síntomas muy claros de un aumento de los gastos de las familias a partir de que comenzamos a conquistar un clima de estabilidad con el plan de convertibilidad. Se ve mucha gente en los restaurantes, en los teatros, en las peluquerías, en los negocios. La gente compra más carne, más frutas, más electrodomésticos. Este aumento del consumo se ve favorecido por la reaparición del crédito, que se está acentuando cada vez más. Estos son síntomas claros de un mayor bienestar, pero si queremos que continúen en el futuro, debemos evitar a toda costa que se ponga en peligro la estabilidad. Para ello es necesario, en primer término, que los consumidores tomen un papel mucho más activo que hasta ahora en la defensa de su presupuesto. Se observan todavía enormes diferencias de precios entre negocios, no del 5%, sino del 30 o del 50%. Hay que elegir muy bien dónde comprar. Buscando se pueden conseguir precios inferiores en un 30 o un 50% a los que cobran comerciantes que se abusan. En segundo término, también hay que saber esperar para comprar. La producción nacional y las importaciones están aumentando y muchos márgenes de intermediación siguen siendo altos. Por ello, es seguro que en los próximos meses bajarán los precios de muchos productos. Es preferible, entonces, esperar ahorrando antes de precipitarse a comprar. No se confundan con las tasas de interés. Aunque sean bajas, son mayores que el aumento de los precios mayoristas. Si cuando ven algo caro, esperan, saldrán ganando. En tercer término, debo decir que seremos inflexibles con el gasto público. A diario recibimos muchas presiones para aumentar los gastos fiscales. Son todavía muchos los que creen que la estabilidad ya ha sido conseguida y que se puede volver a gastar indiscriminadamente. Están equivocados. Hemos recorrido un importante camino hasta ahora, pero falta mucho por hacer. Tenemos un presupuesto y no nos moveremos de él. Se acabó la era del Estado privilegiado que estafaba a los ciudadanos con la inflación y que podía hacer lo que ellos no pueden hacer, vivir por encima del presupuesto. Para terminar, quiero hablarles del papel de la competencia en la estabilidad y en el crecimiento. Así como el gasto público tiene que estar limitado por el presupuesto, el sector privado tiene que estar limitado por la competencia. También el empresario ha cobrado en el pasado a los ciudadanos una especie de impuesto inflacionario. No había competencia y entonces era posible trasladar a los precios, por las dudas, cualquier aumento real o esperado de los costos. La competencia, sin embargo, no se organiza de un día para el otro, sino que tarda un tiempo. Hasta tanto ella funcione más cabalmente, hay que actuar con mayor responsabilidad y cuidado. Les pedimos, esto muy especialmente a los empresarios, no atenten contra la reactivación, ayúdenla moderando y disminuyendo los precios. Les decimos también que no se equivoquen. El gobierno no va a aflojar, no va a devaluar para compensar la ineficiencia o el abuso. Tenemos una gran posibilidad al alcance de nuestra mano: consolidar la estabilidad, iniciar el crecimiento y conquistar cada vez mejores niveles de bienestar social. Pero todavía es una posibilidad.
debemos continuar con el esfuerzo. Si actuamos en la creencia de que ya lo hemos conseguido, vamos a volver a la inflación, la recesión y el caos social. Por eso, aun cuando pueda parecer poco simpático, quiero decirles que debemos persistir en un camino que seguirá siendo de esfuerzos y sacrificios, pero nuestros hijos estarán orgullosos de nosotros si lo recorremos hasta el final. Muchas gracias. Ahora tenemos la palabra de Santiago Aguilar, que nos va a contar un poco sobre el caso, lo que fueron quizás las autopsias, los primeros informes del cuerpo de Carlos Menem. Contanos un poco, Santi, cómo se dio todo. En principio, el cuerpo de Carlos Menem Jr. pasó por 3 autopsias, cosa que no es habitual. La última hecha en el año 2017, hace poco más de 6 años. Hace relativamente poco, si tenemos en cuenta en el año en que sucedió el caso. Sí, tenemos en cuenta justamente que fue en 1995. 22 años después se sigue dudando de que sea el cuerpo del hijo del expresidente de la Nación. En la primera autopsia, como dijo Ro, ya arrancó las dudas, sobre todo por la atención médica que recibió el cuerpo todavía agonizando de Menem Jr. Después la pericia confirmó que él murió por múltiples fracturas en el cráneo y en la cara, sí, por la caída del helicóptero. Las pericias también del helicóptero no notaron rastros de proyectiles de balas. Sin embargo, uno de los forenses, puesto justamente por la madre Zulema Yoma, dijo que la causa de la muerte fue otra, sino que no fue el típico accidente que se dice que chocó con unos cables por ir volando bajo. Lo que trasciende la versión oficial, digamos. Lo que trasciende la versión oficial, exacto. Gendarmería hizo el peritaje y se informa de la existencia de 5 zonas dudosas que coinciden con perforaciones y elementos químicos muy similares a lo que serían de impactos de bala. Sí. Luego se confirmó de una resolución rara de que la avioneta, el vehículo, el helicóptero, estaba en una zona desprotegida, por lo que antes del vuelo del incidente podría haber sido sometida a balazos que han hecho sí, que se dude justamente de eso. Acá donde se ponen quizás en duda si fue una venganza, si fue realmente un accidente, si fue un accidente, vamos a decirle, programado quizás por demás personas. Y también acá donde se duda sobre la seguridad, ¿no? Que anteriormente le habíamos mencionado, que no estaba en el momento, siendo que Carlos Menem Jr. era una persona realmente perseguida por las personas de seguridad, ¿no? Claramente, justo lo que decís vos, la seguridad no estaba, la avioneta justo tenía perforaciones de bala, es todo muy justo para lo que se dio. Luego, el juez Carlos Villafuerte de Rosso archivó la causa en 1998, dando cuenta de que no había las suficientes pruebas para demostrar que había sido un atentado y no un accidente. La causa se reabrió en 2010, que se le hizo una nueva autopsia del cuerpo para confirmar si era el cuerpo del hijo de Zulema Yoma, ya que dudaba justamente de que fuese él y dudaba de una hipótesis de un cráneo intercambiado para evitar el daño de bala, sí, digamos. Sí. No llegó a nada esa causa, pero en el año 2016 fue el mismo Carlos Saúl Menem que dio una declaración muy distinta a la que había dado 20 años antes, de que había sido un accidente, pero en 2016 dijo que lo habían matado a su hijo. Bien, Santi, ¿tenés algo más para agregar? Bueno, que la pericia fotográfica que se hizo en el año 2017 concluyó que no hubo ni balazo ni atentado, sí, cosa que desmiente la hipótesis de las perforaciones, y que se comprobó por ADN que el cuerpo correspondía a Carlos Menem Jr., ya que justamente Zulema había dicho que la tumba fue profanada y que no era el cuerpo de su hijo. Muy bien, Santi, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a un corte, después del corte vamos a retomar con la parte quizás más fuerte de la causa,
el tema de los testigos, durante el hecho había muchos testigos cerca del lugar, y lo curioso es que muchos de ellos fueron de alguna forma casi como eliminados del camino, por así decirlo. Algunos fallecieron, otros fueron asesinados en circunstancias bastante dudosas. Retomamos el aire, esta vez con la palabra de Santiago Greco y Lucas Delgado, con lo que fueron los testigos de la causa. Hola Luna, buenos días. Sí, como vos decías anteriormente, lo que pasó post fallecimiento de Carlos Menem Jr. fue algo que también es un caso de investigación, porque fueron muchísimas las personas que estuvieron involucradas, ya siendo testigos directos o afirmando tener información relevante en la causa, y muchos, como vos dijiste, fueron silenciados y otros murieron en circunstancias muy dudosas. Así que ahora con Lucas los vamos a ir repasando uno por uno. Así es, Santiago, buenos días a todos. Bueno, fueron, como bien dijiste, más de 14 personas las que murieron violentamente en un lapso de 3 años, y todos posibles testigos que hablaban de que no fue un accidente, porque muchos otros testigos que decían que fue un accidente, obviamente no les ocurrió nada raro. El primero del cual vamos a hablar es Lorenzo Epifanio Siri, cuidador del campo de la familia Sibori, y donde cayó el helicóptero que trasladaba a Menem Jr. Dice que percibió 3 explosiones y enseguida vio cómo se le venía encima dicho helicóptero. Se acercó al lugar una vez que ocurrió todo esto y vio un montón de cosas desparramadas, entre ellos una valija, sobres como de azúcar, pero que nunca se corroboró si era azúcar dichos sobres, y a su vez mucho dinero suelto que luego fue contado y recolectado por la policía que llegó al lugar. A su vez, los primeros efectivos y personas que se acercaron al lugar hablaron con él, y las palabras que le dijeron fueron: viejito, vos te mandás a mudar de acá porque sos boleta, vos no viste nada, le dijeron. Esas fueron las palabras. Y bueno, él obviamente luego habló, y el 18 de abril del 95, pocos días después de este suceso, fue atropellado por un Fiat 147 a 500 metros de donde cayó el helicóptero. Bueno, otro de los que apareció rápidamente en la escena del hecho fue Miguel Lukov, perito designado por la Fuerza Aérea para cubrir este caso. Fue el primero en llegar a la escena del hecho por parte de la Fuerza Aérea, y unos días después le afirmó a la fiscal Amalia Sibori que no se trató de un accidente. Se lo afirmó rotundamente a la fiscal que estaba a cargo de la causa. En septiembre de ese mismo año fue asesinado a balazos en la puerta de su casa cuando estaba por ingresar su auto en el garage, y según dice la causa, fue caratulado como homicidio y robo, pero no apareció, o sea, tenía su billetera, varios elementos personales. Exactamente, no había indicios de robo, pero igualmente la causa quedó allí, de esa forma quedó caratulada. Justamente su asesino, Ángel Daniel Antacle, murió 2 días después del asesinato de Lukov, sin poder dar testimonio ante la policía. Bueno, un caso parecido porque fue caratulado como intento de robo, pero al igual que bien contabas, no le robaron nada, y fue Bacino, comisario general de la policía bonaerense, otro de los que llegaron al lugar de los hechos, y fue enviado al lugar del siniestro por el entonces jefe Pedro Klotzik, y el primero en revisar el helicóptero de Carlos Jr. Él era un especialista en esta maquinaria, y a la hora de testimoniar oficialmente se dice que no declaró todo lo que él sabía. En el momento en el que él lo quiso hacer, lo callaron en cierto modo y no pudo terminar de decir todo lo concreto. Como bien decía antes, 2 años y 3 meses después, murió en un intento de asalto en el cual no le robaron nada, y bueno, también fue callado, como bien decíamos. Bien, y luego otro testigo que estuvo por fuera de la escena del crimen, o no tan vinculado al caso, fue Hugo Sánchez Trota, un convicto que envió cartas a Carlos Menem y a Zulema Yoma, asegurándoles que tenía información acerca
del contexto que rodeaba a su hijo y que tenía información sobre su muerte. Quería presentarse a declarar para decir justamente sobre esa valija que vos nombrabas, Lucas, qué destino tenía ese dinero y también otro tipo de información que había en el helicóptero. 2 días después de salir de prisión, para poder dar testimonio, fue acribillado a balazos por la policía, en lo que se aclaró que fue un atentado por resistencia a la autoridad seguida de muerte. Luego se llamó al hermano, justamente de Sánchez Trota, Antonio Emilio, y dice que lo poco que sabía del caso de Menem Jr. era justamente por su hermano, y también fue asesinado en circunstancias dudosas. Bien, luego tenemos a José Luis Mancini, uno de los primeros peritos que iba a hablar sobre este posible homicidio o para corroborar el accidente. Era perito de la División Balística y Criminalista de la Gendarmería Nacional, y en junio de 1997 dio a conocer el documento en donde se evidenciaba que efectivamente había disparos en las chapas del helicóptero, perforaciones, deformaciones atribuibles a dichos disparos de armas de fuego en 5 lugares distintos. Recibió una carta pocos días después diciendo: no te olvides que algún integrante de tu familia puede sufrir un accidente. Él no dio caso a esta carta, no le dio importancia, y 11 días después su hermano Emilio fue abordado por 4 hombres, también en un intento de robo, y uno de ellos disparó a quemarropa, que uno dio en la columna y dejó casi paralítico al hermano, que pocos días después esa bala llegó al cerebro y terminó muriendo. Bueno, también hay en este caso, hay otra de las hipótesis, y que la sostiene Zulema, la madre de Carlos Menem Jr., que es la de una tercera pasajera. Sí. Al respecto, Jorge Artoni, quien era el ex secretario de Andrés Antonietti, secretario de Seguridad de la Nación, aseguró haber escuchado una comunicación telefónica entre su jefe y otra persona en la que hablaban de esta tercera pasajera. Lo que pasó fue que Artoni denunció que a esta tercera persona la habían hecho pasar obviando el pasaje frente a la aduana 15 días antes del viaje en helicóptero. Entonces, esto es una cuestión también que no quedó del todo clara, pero por ahí, al haber una tercera persona, se podrían desprender otras variantes, ¿no?, de esta investigación. En junio del año 97 balearon el frente de su casa y fue amenazado de muerte. A diferencia de otros testigos, al día de hoy sigue con vida, pero fue amenazado de muerte para que no siguiera dando información acerca del caso. Muy bien, tenemos a su vez un camionero, Hugo Raúl Bacolino, que pasaba por el lugar justamente con su camión en uno de esos traslados, y le aseguró a su esposa Beatriz en una llamada telefónica que había visto cómo le disparaban al helicóptero de Menem Jr. El siguiente jueves, un día antes de que llegue a su casa de ese traslado, le dieron un disparo en la cabeza, también a quemarropa, que se enteró su mujer al día de su llegada, y pocos días después se enteró que habían empezado a armar una causa como que había sido un intento de suicidio por parte de Bacolino. Luego también está la figura de Carlos Santander, un asaltante que aseguró tener filmaciones justamente de la caída del helicóptero, y también murió días después del fallecimiento de Menem Jr. en un tiroteo. Por último, por mi lado, tenemos a Pedro Martínez, un médico de San Nicolás que tenía un consultorio en la ciudad de Ramallo y fue el primer médico en llegar al lugar de los hechos. Recordemos que hay muchos que dicen que todavía Menem Jr. seguía vivo cuando llegó la policía e incluso los primeros médicos. Llegó al lugar del siniestro y fue asesinado a cuchillazos meses después en uno de los hechos más violentos a todos los testigos que acudieron al lugar. Y para cerrar esta lista de testigos está Rodolfo Cortese, quien le acercó un cassette a Zulema, donde se escuchaban los gritos de Carlos Menem Jr. al momento del accidente de la caída del helicóptero. La verdad, escalofriante esto, pero esta misma persona, por haber aportado, ¿no?, este material, falleció en condiciones extrañas y además fue cremado inmediatamente sin la autorización de su familia.
Así que con corteses se cierra esta lista de testigos, de personas que estuvieron vinculadas al hecho y que la verdad todas estas cuestiones que hemos contado le ponen un manto, la verdad, bastante turbio al caso. Y de aún más sospecha a algo que ya de por sí es sospechoso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y de hecho, Hugo Sánchez Trota, uno de los testigos de los que hablábamos, vinculaba a Menem Jr. con cuestiones de narcotráfico, que es otro de los hilos conductores de este caso, pero como decían anteriormente, hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Muy bien, bueno. Como habrán podido notar, fue un caso lleno de inconsistencias de principio a fin. Un caso que quizás no tuvo un final. Quizás sí, quedó abierto al día de hoy. Ya muchos años después todavía no tuvo un cierre. Lo cierto es que... No tuvo un culpable. Claro. Lo cierto es que, bueno, nada, como ya dijimos, lleno de inconsistencias de principio a fin. Gente que se contradijo. Gente poderosa que apareció en el medio, cosas muy turbias realmente, pero bueno, damos por finalizado el caso de hoy. Muchas gracias a todos por ver, a los chicos por estar. Recuerden que a quienes deseen seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook o Twitter, como Tercer Piso-TV. Muchas gracias.